Descubre 2 horas de relatos escalofriantes, historias reales de fincas malditas y secretos ocultos. La brisa fría de la noche rondaba la vieja finca de barro, un eco de lo que solía ser un refugio cálido. Ana, madre soltera, parecía perdida en el tiempo, atrapada entre recuerdos de risas infantiles y sombras que acechaban en cada rincón. Desde su llegada a aquel pueblo en las afueras de Bogotá, una sensación inquietante le había seguido, como un susurro en un idioma olvidado. La muerte de su madre había dejado un vacío inmenso, pero la finca, con su techado de tejas rojas y paisajes verdes, debía ser su nuevo comienzo. Sin embargo, a cada paso que daba, la atmósfera se volvía más densa, y los secretos de la tierra parecían cobrar vida. Una noche, mientras sus hijos dormían, el silencio se rompió. Un crujido lejano resonó desde la cabaña donde su madre tejía cuentos sobre antorchas y espíritus. Ana se tensó. ¿Era solo el viento? La inquietud se apoderó de ella. ¿Y si había algo más? No eran solo los animales nocturnos, no podía sacudirse la sensación de ser observada. El corazón le latía con fuerza, y la oscuridad de la noche comenzó a llevarse su aliento. Siguió el sonido hasta que, de repente, un susurro frecuentes de voces lejanas penetraron el aire. Ana, ven, después de varios días en el pueblo, conoció a Luis, un hombre de mirada suave que decía conocer a su familia. Cada palabra que salía de su boca intentaba calmarla, pero a Ana le costaba confiar. Sin embargo, la desesperación por encontrar un ancla la empujó hacia él. No podía evitar sentirse atraída. Pero a cada interacción con él, las historias de desapariciones de niños, que flotaban como sombras entre los pobladores, la hacían temer lo peor. Una mezcla de curiosidad y terror la llevó a explorar la cabaña de sus abuelos, donde halló viejos diarios cubiertos de polvo. Las páginas estaban repletas de advertencias: no olvides lo que se ha perdido. Los pactos son eternos. Una señal le hizo helar la sangre: la finca había sido parte de algo oscuro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana miró hacia atrás, como si sintiera la presencia de Luis en el pasillo, pero el aire estaba tenso y el silencio era abrumador. La luna llena iluminaba los rostros anhelantes de sus hijos dormidos, pero los ecos del pasado la llamaban desde el bosque. La voz familiar resonó de nuevo en su mente, pero esta vez más fuerte, más desesperada: Ana, ayúdame. Sin saber si debía seguir la voz o huir, la incertidumbre la mantenía paralizada. La finca, ese lugar tan precioso y familiar, pronto se convertía en un laberinto de terror. ¿Qué secretos le habían escondido los muros? Con cada noche, el legado de lo que había tomado vida la instaba a enfrentar su mayor miedo: un monstruo puede ser cualquier cosa, incluso alguien a quien crees conocer. La verdad la acechaba, y debía decidir: ¿se atrevería a enfrentar las sombras que la habían estado esperando? Ana sintió que el aire se volvía más denso, casi palpable, a medida que la voz seguía llamándola. Ana, ayúdame. Los ecos reverberaban en su mente, cada palabra como un puñal afilado que desgarraba las últimas capas de su cordura. Sin pensarlo, giró sobre sus talones, buscando la seguridad que no encontraba en esa casa que parecía tener vida propia. Pero los pasillos estaban vacíos, y la respiración de sus hijos seguía en un susurro, ajena a la horrorosa confusión que la envolvía. Tal vez solo sea un sueño, pensó. Se obligó a hacer un par de respiraciones profundas, pero cada inhalación estaba cargada de un hedor extraño, como si el pasado estuviera utilizando su aliento para restaurar viejas memorias. Decidió salir al jardín, donde las sombras de los árboles danzaban bajo la luz de la luna, en una oscura sinfonía que la invitaba a entrar aún más en su locura. El silencio era interrumpido por un canto lejano, voces que se entrelazaban en un idioma desconocido. Con cada paso que daba, el sonido se hacía más fuerte, como si lo que había estado oculto se despertara lentamente. Una urgencia la empujaba a seguir adelante. Con cada paso, el espectro de su madre parecía acercarse. «Mamá», gritó, esperando una respuesta, pero solo obtuvo como respuesta el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Al llegar a un claro, se detuvo y miró hacia el fondo del bosque.
una figura oscura emergía de la niebla que se arrastraba por el suelo. Los ojos de Ana se ampliaron, e instintivamente su cuerpo retrocedió, pero no podía apartar la mirada. La sombra no era más que un destello negro entre las ramas, una forma que susurraba promesas de revelaciones perturbadoras. En ese instante, vio a Luis salir de entre las sombras, su rostro iluminado de una manera que hacía que su mirada pareciera casi divina. «No temas, Ana. He venido a ayudarte», dijo, pero había un toque de desesperación en su voz, una advertencia oculta tras sus palabras. «¿Ayudarme? ¿Ayudarme a qué?». La confusión de Ana era palpable, su mente retumbaba con las advertencias en los diarios. Tenía que ser cautelosa. «¿Sabes lo que hay en esta finca?». Sus ojos se oscurecieron y la sombra detrás de él pareció cobrar fuerza, como un monstruo alimentándose de su miedo. «Los pactos son eternos», murmuró Luis, apretando los dientes, su cuerpo tenso. «Hay cosas que no comprendes. Cosas que nunca debiste saber». Ana sintió como si la tierra empezara a temblar bajo sus pies, como si el pasado se levantara contra ella. Ahí estaba todo, el dolor de su madre, las advertencias, los susurros del bosque. La conexión entre su familia y esta finca parecía desmoronarse ante sus ojos. «¿Qué has hecho, Luis?». Su voz era un hilo de acero, y su corazón martillaba contra su pecho. Al darse la vuelta, la sombra tras de Luis se abalanzó hacia ella, y la oscuridad se tragó su grito. Se encontró en una cabaña antigua que nunca había visto. Por las rendijas, la luna se estaba ocultando tras amargas nubes grises. Arriba, el silencio era un clamor ensordecedor. Miró alrededor y todo era diferente, como si el tiempo se había detenido. Las paredes estaban cubiertas con polvo y telarañas que contaban historias olvidadas. Ana supo que había algo más antiguo aquí, algo que no solo la amenazaba a ella, sino a sus hijos. De repente, el cristal de la ventana se rompió, y un frío abrumador entró en la habitación. Se dio vuelta rápidamente, y en el umbral apareció la figura de su madre, joven, sonriente, pero sus ojos eran vacíos, carentes de vida. «¿Por qué no has venido antes, Ana?», preguntó su madre, y el eco de su voz se sintió como un eco distante, rasgado por el viento. Ana retrocedió. Pero, ¿qué había estado ocultando su madre? ¿Qué verdad inconfesable atesoraba esa finca? La oscuridad la rodeaba. Sería demasiado tarde para escapar de su destino. La puerta de la cabaña se cerró con un golpe sordo detrás de ella, y Ana comprendió que las respuestas que buscaba estaban más allá de la entrada. Pero la pregunta que la atormentaba era, ¿estaría ya atrapada en el ciclo interminable que había comenzado la noche en que había llegado? Todo por lo que había luchado, ahora, se desmoronaba. ¿Podría romper el pacto eterno que la tierra exigía a cambio de dejarla ir? La voz de su madre resonó más fuerte desde las sombras. «Ana, es hora de decidir». La atmósfera en la cabaña se volvía más opresiva. La figura de su madre parecía desdibujarse en la penumbra, como una sombra que intentaba tomar forma. Aquellos ojos vacíos la atravesaban, desnudando su alma. «Ana, no hay tiempo», insistió la mujer, su voz ahora cargada de una prisa implícita que helaba la sangre. «Debes entender la verdad antes de que sea demasiado tarde». Ana sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, un eco de algo que latía en las paredes, una presencia indescriptible que la llamaba con fuerza. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz resonando con pavor y desafío. La idea de que su madre guardara secretos estaba fuera de su comprensión. Sin embargo, el silencio fue su respuesta. La figura de su madre se desvaneció aún más, hasta que no quedó nada más que sombras retorcidas danzando. Ana dio un paso adelante, la desesperación corriendo por sus venas. «No te vayas», gritó, pero el eco se volvió en su contra, como si todo en ese lugar conspirara para mantenerla atrapada en el miedo. De pronto, un ruido sibilante la hizo girar. En la esquina de la cabaña, una sombra emergió de la penumbra, una forma amorfa que parecía unirse al aire frío y denso. «La verdad está aquí», Ana susurró, un sonido placentero y aterrador a la vez. Era una voz distinta, profunda y cargada de un eco ancestral. «Tu madre no es la única con secretos». Kira advirtió, «pero nunca escuchaste». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Kire?». El nombre la golpeó como un rayo. Su abuela había mencionado a Kira, siempre en susurros. «¿Quién es Kira?», preguntó, pero sus palabras se perdieron en la neblina. La sombra se acercó, su forma cobró definición, revelando un rostro que parecía una mezcla de los suyos, pero más viejo, más desgastado.
Eres parte del legado, Ana. Y el tiempo se agota, indicó la sombra, dejando tras de sí un rastro de tensión. Ana intentó avanzar hacia ella, pero las paredes comenzaron a latir, como un corazón maldito. Los recuerdos de su infancia unieron su terror y su curiosidad, una dualidad que la consumía. Las raíces de esta finca se alimentan de sangre, continuó, y la habitación se oscureció aún más. Y tú, Ana, eres justo lo que necesita para renacer. La visión de su madre ocupó su mente nuevamente. ¿Cuánto había callado? ¿Cuál era el oscuro pacto que unía a su familia con este lugar? La sombra del rostro familiar se retorcía, como si albergara secretos de antaño, de tiempos en que la finca había sido algo más que un lugar de ensueño. No, gritó Ana, con lágrimas surgiendo inesperadamente. No dejaré que me controlen más. Se sintió atrapada entre lo que había sido, lo que era y lo que podía llegar a ser. Sabía que la cara de su madre podría no ser más que una máscara de engaños. El frío se volvió brutal, apuñalándola, y un viento helado rasgó las ventanas, lanzando fragancias de tierra y hojas marchitas hacia su alrededor. La figura se expandió, cubriendo la cabaña con una oscuridad que le robó la luz. Con la fuerza de última instancia, Ana pateó la puerta. «No tengo miedo», gritó, su voz se convirtió en un grito de rebelión. Pero las sombras se arremolinaron a su alrededor, como tentáculos, atrayéndola hacia el abismo. La entrada se cerró de golpe, había cometido un terrible error, un murmullo ensordecedor estalló en sus oídos. «No puedes escapar de lo que eres», resonó la voz que, ahora, salió del cuerpo de la sombra frente a ella. Ana quedó paralizada, su mente gritando sin que el sonido pudiera escapar por sus labios. De pronto, el suelo se abrió a sus pies, revelando un abismo oscuro, voraz. Ya no sabía si temer a ese abismo o a lo que había detrás de ella. Una elección se imponía, dejarse caer al vacío o enfrentarse a la verdad que había trataba de ignorar. Ana, una voz conocida la llamó desde el otro lado. Era su madre, pero no la imagen que había visto antes. Esta voz estaba llena de amor y desesperación. «No caigas, elige tu destino». Y en ese instante, su corazón latía con fuerza, mientras la oscuridad parecía abrazarla. ¿Tendría valor para enfrentarse a la revelación que amenazaba con consumirla por completo? La angustia se apoderaba de ella, y entonces comprendió, su vida, su historia familiar, no podía terminar así. Con un salto, Ana se lanzó a la incertidumbre. Lo que encontraría al final de ese camino podría cambiarlo todo. «Ana». La voz se convirtió en un grito desgarrador mientras todo se volvía negro. Lo único que podía escucharse era un eco lejano de risas en el bosque, un canto macabro de lo que aún estaba por venir. La oscuridad la envolvió por completo, dejando a la sombra de su madre en el fracaso de un intento por rescatarla. Y en ese abismo, la verdad esperaría para ser desenterrada. ¿Sobreviviría Ana al despertar de sus secretos o caería como tantas antes que había pisado esas tierras malditas? La caída fue un momento eterno. Ana se sintió despojada de toda realidad, un instante en el que el tiempo se retorcía y los ecos de su vida se desvanecían a su alrededor. De repente, el abismo la escupió con fuerza, lanzándola a un lugar que parecía estar atrapado en un limbo. Extenuada, se encontró tendida en el suelo de un denso bosque, la fría brisa cortante como un cuchillo. Se incorporó lentamente, y al mirar a su alrededor, la oscuridad seguía estando ahí, pero algo era diferente. Las sombras ahora parecían más densas, como si estuvieran esperando que ella hiciera un movimiento. Los árboles se alzaban imponentes, sus troncos retorcidos eran testigos de secretos enterrados. «¿Dónde estoy?», murmuró, mientras su voz se perdía entre los susurros de las hojas. Entonces, un sonido familiar surgió de la penumbra, risas lejanas, como las de niños jugando, pero había un matiz de locura en ellas que le helaba la sangre. Ana avanzó con cautela, cada paso resonando en su pecho como un tambor. Tenía que encontrar respuestas. El bosque parecía un laberinto sin fin, el aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda y descomposición. Las risas se intensificaban, resonando en su mente, llevándola adelante. Pronto, vislumbró una luz a lo lejos. Era tenue, un resplandor que parecía flotar entre los árboles, y en su corazón latía la esperanza de que allí encontraría lo que necesitaba. Se apresuró en dirección a la luz, pero al acercarse, la alegría se convirtió en desasosiego. La luz no era más que una ilusión, un juego del bosque. Al llegar, se encontró frente a una escena desoladora. En un claro,
un grupo de sombras se reunía alrededor de un círculo. Eran figuras humanas, pero sus rostros estaban distorsionados, como si llevasen máscaras grotescas. Ana retrocedió, su corazón desbordado de terror. Se dio cuenta de que aquel lugar no solo era un bosque, sino un altar, y esas sombras no eran meros espectadores, eran parte de un ritual que la hacían temblar. «Bienvenida», Ana susurró una de las figuras, su voz un sinfín de ecos. «Finalmente has llegado. Los ancianos han esperado tu llegada». «¿Quiénes son ellos?» «¿Qué quieren de mí?», preguntó, tratando de mantener la firmeza en su voz sin que ésta temblara. La tensión en el aire se volvió palpable. «Eres la elegida la que llevará a cabo el pacto», respondió la sombra con una risa que sonó como un canto inmediatamente desquiciado. Ana se sintió atrapada, llena de confusión y una creciente desesperación. «No. No quiero nada de esto», gritó, y sus palabras resonaron como detonaciones en el aire. Pero un escalofrío recorrió su espalda mientras una mano fría se posaba sobre su hombro. Volteó y encontró a una figura con una cara que recordaba a la suya, solo que marcada por cicatrices y un vacío en sus ojos. Era una imagen de dolor y sufrimiento. «Kira no puede ayudarte», dijo la figura, y a Ana le pareció que el aire se hacía más pesado. «El legado ha de cumplirse. Hay algo que te pertenece». «¿Basta?» «No quiero saber nada de su legado», gritó Ana, aunque las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. La desesperación la atrapaba en un abrazo mortal. Las sombras comenzaron a acercarse, sus rostros ahora totalmente deformados por una risa maníaca, una risa que resonaba con promesas de dolor y sufrimiento. Ana sintió que el suelo temblaba de nuevo, y la realidad comenzaba a desvanecerse nuevamente. «Debes elegir, Ana. Quédate y descubre la verdad o escapa a la inmensidad de la oscuridad», resonó la voz, casi como un lamento espectral. Era un dilema que llevaba consigo todo el peso de su historia familiar, un legado de pactos oscuros. ¿Tendría valor para desenterrar los secretos que podrían llevarla a la salvación o a su caída? Las sombras se abalanzaban sobre ella, y el bosque resonaba con susurros indescriptibles. La elección debía hacerse ahora. No había vuelta atrás. Con un último grito en su pecho, decidió dar un paso más hacia el abismo de su historia. Pero al hacerlo, un destello de luz la atravesó y la hizo temblar de terror y emoción. ¿Era eso la clave para liberarse o un engaño que la llevaría a otra trampa? La risa de las sombras se intensificó, ahora era una canción de locura que llenaba todo el bosque. Ana sabía que debía tomar una decisión. El tiempo se agota, y la verdad aún la esperaba. Ana sintió como su corazón latía con fuerza mientras la luz la envolvía, su mente una maraña de dudas y miedos. La risa de las sombras se convirtió en un rugido en sus oídos, una cacofonía que la arrastraba hacia la locura. ¿Qué es esa luz? Su voz sonó tenue, más como un susurro perdido en el aire, con cada paso que daba, el resplandor crecía, pero el frío la calaba hasta los huesos. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, formando un pasillo oscuro, estrecho. Se sentía vigilada, como si cada sombra en el bosque se cerniera sobre ella, esperando una señal. Ella no podía mirar atrás. Se obligó a avanzar, a pesar de que un miedo indescriptible la empujaba a detenerse. Finalmente, se encontró frente a un espejo antiguo, encajado en un tronco muerto. Su reflejo era borroso al principio, como si el cristal estuviera empañado por el tiempo. Pero cuando centró su atención, su imagen comenzó a clarificarse. Ana vio su propia cara, pero fue su mirada la que la sorprendió. En sus ojos había una mezcla de terror y un fuego oscuro que parecía estar despertando. Mientras la miraba, notó la distorsión tras de ella. Una sombra emergió del bosque, sus rasgos tan horripilantes que la piel de Ana se erizó. Era una versión oscura de sí misma, la figura de la cicatriz retorciéndose en burlas que sonaban a un eco lejano. «Tú eres la elegida, Ana». «Ya no puedes huir de lo que eres», gritó, riendo con una locura palpable. El espejo comenzó a vibrar, y una luz intensa surgió de su interior. Ana dio un paso atrás, sintiéndose arrastrada hacia ese abismo de cristal. «No. No quiero ser parte de esto», suplicó, pero la sombra se acercaba. «Ah, pero es demasiado tarde. El legado no se escoge. Se hereda», cantó la figura con una voz que se deslizaba como veneno. Ana se sintió atrapada en su propia desesperación, el reflejo ahora llevándola a una realidad oscura.
La conexión era innegable, y su corazón comenzó a latir en desespero, un tambor frenético que ya no podía controlar. Tu madre fue la última, su decisión le costó todo. Es tu turno, Ana. Deja de correr, insistió la sombra, extendiendo su mano hacia ella. Ana sintió la energía emanar de la figura como un abrazo helado. Todo en su ser luchaba contra esa invitación, pero había algo tentador, una promesa de poder que susurra al fondo de su mente, un grito desgarrador de desasosiego brotó de sus labios. En ese instante, todo se congeló. Las sombras detuvieron su danza, el eco de risas se marchitó en un profundo silencio. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo estuviera expectante, esperando su decisión. Ana sabía que había llegado a un punto de no retorno. Dentro de ella, una batalla comenzaba. Quería escapar, pero había un fuego dentro, una chispa de valentía que la empujaba a enfrentar sus miedos. Si tengo que elegir, ¿por qué no descubrir quién soy realmente? Su mano se alzó lentamente hacia el espejo, y mientras sus dedos rozaban el vidrio, una visión la inundó. Imágenes de su familia, del oscuro legado que había intentado olvidar, de rituales, sacrificios y secretos que la unían a este lugar. La sombra más oscura detrás de ella se rió con fiereza, la risa ahora era una canción macabra, en un instante, una verdad abrumadora la invadió, ya no podía mirar atrás. Al tocar el espejo, sintió una oleada de energía. Todo a su alrededor comenzó a girar, y las sombras gritaron de furia y placer. Ana, resonó la voz de la figura difusa. El pacto se tiene que cumplir. Tu sangre te llama. La luz del espejo la envolvió, llevándola a una nueva oscuridad, y la última eco de la risa resonó en sus oídos. Pero cuando todo pareció stillín, Ana se dio cuenta de que no había terminado. Ante ella, la escena cambió y se encontró en un antiguo altar, decorado con símbolos extraños. Se sentía viva, pero al mismo tiempo, sabía que estaba en el umbral de algo mucho más oscuro. La elección aún era inminente, y ahora tenía que decidir frente al altar lleno de velas encendidas. ¿Sería el sacrificio el precio? ¿A pagar por descubrir su verdad o se convertiría en parte de la historia que tanto anhelaba dejar atrás? El eco resonante se desvaneció en la lejanía, y un nuevo murmurar se dejó sentir. Todo está conectado y lo que viene, es más terrible que lo que has vivido. La atmósfera en el altar era opresiva. Las velas parpadeaban como si intentaran huir de la oscuridad que las rodeaba, y el aroma a cera derretida se mezclaba con un hedor indescriptible que flotaba en el aire. Ana sintió que el miedo la envolvía como una manta, apretándole la garganta y haciendo que su aliento se volviera escaso. No estaba sola, una presencia palpable y oscura se cernía sobre ella, miró a su alrededor. Los símbolos grabados en el altar parecían vibrar, como si cada trazo contara una historia, una advertencia o una maldición. La figura oscura de su doble, aún tras ella, reía en un tono bajo, burlándose de su confusión. No hay salida, Ana. Este es tu destino. La sangre de tus ancestros fluye en ti, y no puedes ignorarlo. Las palabras de la sombra resonaron en su mente como un eco interminable. ¿Qué significaba realmente ese legado? Su madre nunca había hablado abiertamente de ello, pero Ana sentía que había algo que había estado bien escondido en su historia familiar. Antes de poder devanarse los sesos buscando respuestas, una luz intensa emergió del espejo a sus espaldas, iluminando de repente toda la sala. Ana, una voz familiar brotó de entre las sombras resonando a través del altar. Era la voz de su madre. La angustia llenó su pecho, y sus ojos buscaron desesperadamente la fuente de aquel sonido. La imagen de su madre apareció por un breve instante en el resplandor, su rostro mostraba miedo y determinación. No te dejes engañar, el legado no siempre es lo que parece. Las llamas de las velas danzaron violentamente, como si los vientos enloquecidos intentaran arrastrarlas. Una necesidad urgente golpeó a Ana. No podía dejar que esa sombra la controlara. Se volvió hacia el espejo, sintiendo que las voces de sus antepasados llamaban desde el otro lado. El espejo latía con cada palpitar de su corazón, invitándola a desvelar la verdad. Ana dio un paso firme hacia el espejo, sin importar el clamor a sus espaldas. Cada paso era como cruzar un campo lleno de espinas, pero la batalla interna crecía, más fuerte que su miedo. En ese momento, su mano encontró la superficie fría del vidrio y se sintió absorbida nuevamente por la luz intensa. Los recuerdos inundaron su mente, el llanto de sus ancestros, sus rituales ocultos y un sacrificio que había costado más que una vida. «Tú eliges», gritó dentro de su ser,
Pero ¿qué significaba realmente elegir? ¿Aceptar su legado? ¿O romper el ciclo que había causado tanto dolor? La risa de la sombra retumbó como un tambor en su pecho. La figura se acercó. Al estar tan cerca, Ana percibió un poder oscuro que rezumaba de ella, un poder que prometía fuerza, pero a un coste aterrador. Sentía como una fuerza ajena se adueñaba de su mente, seduciéndola a aceptar lo que era. «No», gritó Ana, retirando su mano del espejo antes de que la fuerza la arrastrara de nuevo. Tenía que luchar. Apretó los dientes y, buscando apoyo en la imagen de su madre, dio la espalda a la sombra. No puedo ser parte de esto. De repente, el altar empezó a temblar mientras las sombras se alzaban, creando una tormenta de oscuridad que la rodeaba. La risa se transformó en gritos de furia y desesperación, como si el altar mismo estuviera protestando por su resistencia. Ana cerró los ojos, buscando en su interior la fuerza que nunca supo que llevaba. «Este es el momento», murmuró. Una claridad la envolvió y sintió que el poder llamaba a través de sus venas. Si el legado era inevitable, se convertiría en algo diferente. Mientras la energía se acumulaba dentro de ella, un rayo de luz surgió del espejo, cortando la oscuridad como un cuchillo. El eco del grito se apagó, y Ana comprendió la verdad: depara de ser víctima. Ahora se trataba de la elección de quién quería ser. ¿Podría Ana darle la vuelta a su destino, o apropiarse del poder que siempre le había pertenecido pero nunca había deseado? Las sombras comenzaron a disolverse en el aire, pero la figura retorcida se rió una última vez, resonando en cada rincón del altar. «Aún no ha terminado, Ana. El verdadero sacrificio es otra historia que aún está por contarse». Ana pudo sentir cómo el eco de la risa malvada se desvanecía, pero la opresión en el ambiente no desaparecía. La luz que había brotado del espejo, ahora tenue, revelaba un altar agrietado y roto, y 1000 sombras se retorcían a su alrededor, buscando una grieta por donde escapar. Daba la sensación de que la victoria era efímera, como un suspiro atrapado entre muros pesados. Mientras se recuperaba del tumulto emocional, recordó las palabras de su madre, resonando en su mente: «No te dejes engañar, tenía que encontrar un camino». Con las palmas temblorosas fue hacia un rincón del altar donde un libro desgastado, sus páginas amarillentas, reposaba olvidado. El título, apenas visible, le pareció extrañamente significativo: Los legados de la sangre. Con la valentía que le insufló su madre, abrió el libro. En sus páginas, imágenes inquietantes la observaron, figuras que emergían de un pasado oscuro, sacrificios, rituales, y un precio que muchos estaban dispuestos a pagar. A medida que avanzaba, palabras en latín maldito comenzaron a formar una marea de frío en su pecho. «¿Qué hice?», pensó, sintiendo que un sudor frío cubría su espalda. De pronto, las velas comenzaron a brillar intensamente una vez más, y la sombra de su doble apareció, llorando desde los confines del altar. «¿Por qué sigues buscando respuestas? Si tomas el poder, lo perderás todo. La sangre no miente, jamás lo hará». Su tono era seductor, pero había algo de desesperación en su voz, una grieta en la fachada de lo que parecía tan poderoso. Ana cerró el libro, incapaz de ignorar el terror que comenzaba a formarse en su interior. «No puedo dejar que la oscuridad gane. No puedo ser otra víctima». Se acordó de la luz que había brillado al principio, de cómo le había dado claridad y fuerza. Con determinación, decidió invocar ese poder, consciente de que no podía permitir que el legado la definiera. Ella tenía el control. Alza las manos al espejo, sintiendo como el frío vidrio empieza a vibrar nuevamente. «Si hay algo de poder en mí, que venga ahora», exclamó. Con cada palabra, el aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma respondiera a su llamado. Sintió un torrente de energía recorriendo su cuerpo, como fuego ardiente, mientras la oscuridad que una vez la asustó intentaba devorarla. La risa de la sombra resonó una vez más, esta vez cargada de furia. «No puedes luchar contra el destino. Eres parte de esto, Ana. Acepta lo que eres o sufres las consecuencias». «No más», gritó Ana, rodeándose de una luz brillante que parecían volcar las sombras hacia atrás. La energía comenzó a formar una esfera de luz a su alrededor, protegiéndola de las garras oscuras que intentaban alcanzar su pecho. Justo cuando el brillo estaba a punto de aplastar la oscuridad, una voz susurrante se deslizó entre las sombras: «El verdadero sacrificio que aún está por contarse, el precio será más alto de lo que imaginas». Ana sintió su corazón detenerse. El eco de la advertencia rozaba su mente, no podía permitir que la lucha se extendiera más allá.
Tenía que tomar la decisión correcta, pero las palabras de la sombra resonaban con poder en su interna. En el fondo, sabía que la batalla era más que física, era una lucha por su alma. El espejo comenzó a resquebrajarse, y un rayo de luz se expandió. Era su oportunidad de romper el ciclo. Pero, ¿a qué precio? La luz aumentaba, el altar resonaba con el pulso de su corazón, y con un último esfuerzo, se lanzó hacia el espejo. ¿Podría Ana enfrentar el sacrificio que vendría? Su propia evolución de víctima a guerrera tenía un coste que no podía conocer aún. Las sombras seguían danzando en su mente, y su destino, aún indefinido, aguardaba, invisiblemente. La verdadera pregunta surgió en su mente mientras la realidad parecía desvanecerse: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para liberarse de su legado? El espejo estalló en 1000 fragmentos, pero la luz no se disipó. En vez de eso, se transformó en un torbellino de energía que rodeó a Ana, iluminando cada rincón del altar. Las sombras, que antes eran feroces, parecieron encogerse, temerosas de la resplandeciente esfera. Ana sintió el poder fluir a través de ella, pero, al mismo tiempo, una inquietante sensación de pérdida la atravesó. Mientras giraba sobre sí misma en el remolino de luz, las visiones comenzaron a invadir su mente. Imágenes de su familia, de su madre, de su infancia junto a la abuela contándole cuentos de brujas y sacrificios, le asaltaron la memoria. Esto no es un cuento, pensó, antes de que una voz familiar la llamara desde las sombras. Ana, el eco resonó cual susurro helado. Su corazón se aceleró, sus ojos buscaron desesperadamente la fuente. «¿Mamá?», clamó, pero su voz se perdió en la vorágine luminosa. De pronto, las sombras tomaron forma, y la figura de su madre, con su cabello largo y su mirar firme, se materializó ante ella. «Has buscado en el lugar equivocado», afirmó con voz grave, llenando el aire con una mezcla de amor y advertencia. «Este poder tiene un costo. No debes dejarte seducir por la oscuridad». Ana, atrapada entre el deseo de unirse a la luz y el anhelo de su madre, se sintió desgarrada. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo como la esfera de luz comenzaba a desvanecerse. «La luz siempre estará contigo, pero la oscuridad a la que te enfrentas es astuta. Usa tu valentía, pero no dejes que el poder te consuma», dijo su madre, mientras la figura comenzaba a desvanecerse. «Recuerda, mi hija, el sacrificio real no es lo que dejas atrás, sino lo que eliges llevar contigo». Ana sintió que las palabras penetraban en su ser, como una revelación amenazante. De repente, la esfera de luz dejó de girar y se concentró en su pecho, obligándola a caer al suelo. Las visiones se apagaron, y la sala se sumió en un profundo silencio, denso y penetrante. Sin embargo, el eco de las palabras de su madre aún retumbaban en su mente. La oscuridad no se había ido, al contrario, había comenzado a cobrar forma. Las sombras, ahora tangibles y retorcidas, acercaban sus garras hacia ella, casi burlescas. Ana se levantó, sintiendo el calor en su pecho, y se dio cuenta de que aún poseía una chispa de luz que podía utilizar. «Soy más que tu legado», declaró, notando cómo la luz de su interior luchaba contra el frío que la rodeaba. La advertencia de su madre resonaba con fuerza, instándola a actuar rápidamente. Con un grito que vibraba en el aire, levantó las manos nuevamente. «No seré una víctima». Las sombras se detuvieron, temerosas, pero no se disolvieron. Al contrario, crecieron en número, retorciéndose en formas grotescas. Ana comprendió que sus palabras habían atraído más sombras que antes, su desafío había despertado algo más oscuro. Una figura emergió del fondo, más poderosa que cualquier sombra anterior, un monstruo que parecía estar hecho de todos aquellos que habían caído antes que ella. «¿Crees que puedes superar el precio?», preguntó la criatura, su voz envolvente como un lamento. «¿Qué estás dispuesta a perder?». La pregunta resonó como un tambor en su cabeza, y el terror recorrió su cuerpo. ¿Estaba lista para enfrentar lo que estaba por venir? La duda la invadió, pero su corazón ardía con la valentía que había heredado. «No lo sé», gritó, «pero no me rendiré tan fácilmente». El monstruo sonrió, deleitándose en su sufrimiento. «Entonces, veamos hasta dónde estás dispuesta a llegar». La oscuridad nunca duerme. Con un último vistazo al altar, a su alrededor, un retorcido diálogo surgió. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar para vivir realmente libre, Ana?». La ambigüedad de la pregunta se deslizó como un susurro helado. ¿Acaso el verdadero sacrificio era su alma? ¿O quizás, su propia humanidad?
sus ojos se llenaron de determinación, y la batalla que debía librar apenas había comenzado. Podría enfrentar la oscuridad que aguardaba, con un monstruo a su alrededor y un legado que no podía dejar atrás. Mientras la batalla se intensificaba, la inquietante certeza se instaló en su pecho, un sacrificio verdadero aguardaba en las sombras, y ella estaba a punto de descubrirlo. La negrura que rodeaba a Ana pesaba como un manto de plomo. El monstruo frente a ella se burlaba, sus ojos resplandecían con la desesperación que emanaba de ella. ¿Sabes, Ana? El miedo es la raíz de todo sacrificio. Sus palabras parecían arrastrarse como serpientes, acariciando sus oídos mientras el eco de cada amenaza reverberaba en cada rincón del altar. Ana sentía que el calor en su pecho se debilitaba, como si las sombras estuvieran robando su luz. No voy a rendirme, murmuró, pero en su interior surgía una voz que la instaba a cuestionar su propia fortaleza. ¿Era suficiente su valentía? Podía enfrentar el peso que el monstruo exigía. De repente, una explosión de luz surgió en el borde de la sala. Un deslumbrante destello destrozó la penumbra, y los rostros de los que habían sido devorados por la criatura se dibujaron brevemente en la emisión brillante. Gritos de agonía y miedo se unieron en un grito colectivo que desgarró la existencia misma de la oscuridad. «No estás sola», parecían susurrar. Ana sintió un renovado impulso. «Si estos son los que tú has destrozado, no dejaré que sus muertes sean en vano», gritó, y alzó sus manos hacia el monstruo con una furia que la sorprendió. «Tus sombras no me asustan». La luz de su pecho chisporroteó, y como una ola, se extendió por la sala, apartando un poco la penumbra. «Eso es solo un destello», replicó el monstruo, su risa resonando con un eco macabro. «Tú aún no comprendes el precio. El verdadero sacrificio viene cuando te enfrentas a tus miedos más profundos». Con un movimiento de su gélida mano, las sombras se multiplicaron, absorbiendo toda la luz que Ana había conseguido reunir en un instante. La sala quedó sumida en un caos de oscuridad. Ana retrocedió, sintiendo como las sombras intentaban arrastrarla. Sus cuerpos eran fríos y pegajosos, apestaban a muerte, a pérdidas. «Mamá», gritó, aferrándose a la única chispa de su madre que aún la guiaba. La figura de su madre volvió a brillar, el abrigo de luz protegiéndola de la voracidad de las sombras. «Recuerda, Ana», resonó la voz de su madre, clara como el día. «No es el poder lo que debes temer, es el sacrificio de lo que eres. Haz la elección adecuada». Ana cerró los ojos un instante, recuperando la calma en medio de la tormenta. Tenía el poder de cambiarlo todo, pero, ¿a qué costo? Un rugido desgarrador surge del monstruo. «Elige, Ana. ¿Qué preferirás dejar atrás? ¿Tu madre, tu familia, o tu propia humanidad?» Abrió los ojos, y en el caos, vio a las almas atrapadas, buscando una respuesta, esperando ser liberadas. La pregunta retumbaba en su cabeza. «No puedo dejar a nadie atrás», dijo casi en un susurro, pero su determinación crecía. Mucho más allá del miedo, una idea surgió en su mente. Tal vez, no se trata de sacrificar algo. Quizá la verdadera libertad está en renunciar a lo que nos empeora. Con un aliento profundo que llenó su ser de coraje, levantó las manos y, en un grito, le dijo al monstruo: «Liberaré a cada uno de ellos». Las sombras comenzaron a retroceder, sus formas disminuyendo ante la luz que emanaba de su interior. Ana estaba lista para luchar no solo por su vida, sino por las que había perdido. Justo cuando se preparaba para liberar su poder con gran esfuerzo, la sala comenzó a temblar y una grieta se formó en el suelo, como si la tierra misma respondiera a su determinación. De pronto, el monstruo se descompuso, gritando de rabia. «No puedes vencerme así. La sombra será parte de ti para siempre». Ana sintió una punzada de miedo, pero la luz brilló intensamente, resonando con su voluntad, enviando ondas de calor por todo su cuerpo. «Soy más que solo sombra». La grieta se amplió, absorbiendo todo a su paso. Las almas comenzaron a elevarse, liberadas de su prisión, y el monstruo se retorcía en la desesperación. «Esto no ha terminado, Ana», aulló, mientras los ecos de su voz se desvanecían con las almas rescatadas. Ana respiró profundamente mientras la luz la envuelta. Sabía que este no era el final, sino el comienzo de una lucha mucho más grande. Justo cuando creía haber ganado, una figura oscura emergió de las sombras, una nueva manifestación aún más aterradora. El pánico la atravesó de nuevo, y antes de que pudiera prepararse para enfrentarlo, un mensaje helado surgió en su mente:
¿esta batalla es solo el preludio de un horror mayor? ¿Podría sostener la luz ante esa nueva oscuridad? La incertidumbre la abrazó, y Ana supo que el verdadero sacrificio apenas estaba comenzando. Ana respiró profundamente, intentando recuperar la calma mientras la sombra amenazadora se cernía sobre ella. La sala que una vez fue su prisión comenzaba a transformarse, cada rincón cambió con el poder que ella había desatado para liberar a las almas atrapadas. Pero ahora, un nuevo monstruo se alzaba ante ella, más poderoso. «¿Has hecho lo impensable, Ana?», rugió la nueva figura. «Te crees una heroína, pero la oscuridad nunca se extingue. Siempre vuelve, y tú ahora eres parte de ese ciclo». Sus ojos relucían con una luz monstruosa, como la antorcha de un cazador que se deleita en la caza. «No eres más que una sombra vestida de reclamos», gritó Ana, la ira surgiendo de lo más profundo de su ser. Recordó la voz de su madre, advirtiéndole que el verdadero sacrificio es lo que eliges cargar. Con toda la fuerza que pudo reunir, levantó su mano hacia la sombra, dispuesta a enfrentarse a su destino. La figura se echó a reír, una risa sonora que llenó el aire de eco de desesperación. «¿Crees que puedes enfrentarme? ¿Estás lista para ver qué hay detrás de tu legado?». Ana sintió que el aire se volvía pesado. Esa luz que había brillado dentro de ella comenzaba a parpadear. Fue entonces cuando recordó los rostros de las almas que había liberado. Cada una de ellas tenía historias, historias conectadas a la suya. «Tal vez no soy heroína», musitó. «Tal vez soy simplemente una mujer que se niega a dejar que mis miedos gobiernen mi vida». De repente, la sombra se abalanzó hacia ella, pero esta vez no retrocedió. Con la energía que le brindaron las almas liberadas, canalizó ese poder. El calor comenzó a emanar de su interior, formando un reflejo del espejo resquebrajado que las sombras siempre quisieron destruir. Con un grito de liberación, dejó que esa luz envolviera la sala, haciendo que la penumbra se replegara hacia las esquinas. Un estruendo resonó. La sala estalló en un torbellino de luz, y la figura oscura quedó atrapada en su propia vorágine. Ana se sintió levantada por esa misma energía, como si la luz dentro de ella rebosara, y todo lo que había sufrido se volviera un reflejo de fuerza. «No. Esto no está acabado», gritó el monstruo, intentando luchar contra el brillo que la envolvía. Pero no era suficiente, la luz comenzó a absorber la oscuridad, desgastando su esencia. Ana apretó los dientes y gritó con todas sus fuerzas: «No soy solo lo que he heredado. Soy más fuerte que mis sombras». Cada grito, cada palabra, desgarraba el velo que las sombras habían tejido a su alrededor, liberando el terror que la había perseguido. La sala tembló, testigo de la batalla épica entre la luz y la oscuridad, y cada llanto de desesperación se convirtió en un canto de victoria. Finalmente, la sombra se desvaneció en un grito ahogado, dejando atrás un eco que resonó, como si el propio peso de sus mentiras se disipara con su existencia. La luz brilló intensamente una última vez antes de detenerse, y Ana cayó al suelo, exhausta pero con una peculiar calma que la envolvía. Del altar, que alguna vez había sido un lugar de pesares y sacrificios, comenzó a transformarse. Las sombras se volvieron hilos de luz, entrelazándose en un nuevo comienzo. Ana comprendió que, aunque había ganado esta batalla, su viaje aún no terminaba. Tenía que reconciliarse con su pasado y descubrir cómo hacer las paces con el legado que aún poseía. «Estoy lista», susurró Ana, levantando la mirada hacia el nuevo amanecer que comenzaba a filtrarse por una grieta en el altar. «Estoy lista para enfrentar lo que venga. Mi historia no será solo por lo que perdí, sino por lo que estoy dispuesta a construir». Y así, con el corazón lleno de determinación y luz, se levantó. Se marchó centralizando sus pensamientos hacia el futuro, consciente que con cada paso sanaría las heridas del pasado y tal vez, podría liberar a otros en su camino. La finca, aunque aún repleta de sombras, no tendría el mismo dominio sobre ella. Ana se giró por última vez, sintiendo el abrazo del día naciente, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Después de tantos terrores, había derrotado sus propios demonios, se había enfrentado a sus miedos, y ahora era libre. Lo que quedaba por descubrir era una nueva historia, en la cual, finalmente, ella decidiría que escribir en el capítulo más importante de su vida. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre esta conclusión es crucial.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo Ana terminó su viaje. Este es el momento de mostrar tu apoyo.